Bien, ya estamos con nuestro primer invitado y le damos la bienvenida al congresista Raúl Guamán Coronado. Él es parte de la bancada de Fuerza Popular y representa la región Ica. ¿Cómo está, congresista? Buenas tardes y gracias por estar en Conéctate con Mayra. Bueno, muy buenas tardes. Aquí dispuesto a poder absolver cualquier interrogante que se me pudiera formular. Y desde ya un saludo cordial a todos los televidentes. Muchísimas gracias, congresista. El día de ayer, lunes, fue una tarde de pleno de querer interpelar a algunos ministros y creo que ya era hora, ¿verdad? ¿Qué le parece a usted el premier Gustavo Adrianzén no al cambiarlo por el señor Alberto Tarola? ¿Debieron cambiar algunos ministros más que ustedes intentan interpelar o está bien como quedó? Considero de que está bien como ha quedado, ¿no? Porque el estar cambiando continuamente retrasa el proceso de aprendizaje de todos. Todos no nos estamos aprendiendo, ¿no? El manejo de un ministerio requiere aprendizaje y como ya tienen 1, 2 o 3 meses, yo creo que debieran seguir en el cargo para que su gestión sea más eficiente y más eficaz. Porque cuando uno lo cambia, tiene que conocer el área donde va a trabajar o el despacho, en este caso ministerial, se les hace más complicado. Yo creo que ha sido conveniente y pertinente que continúen los señores o señoras ministras también. Y con respecto al premier, yo creo que era ya necesario el cambio de nueva persona, ¿no? Y en cierto modo habrá que darle el beneficio de la duda, pues no unos días, de repente 100 días, para ver y evaluar cómo va a ser su trabajo en la conducción del gabinete. Un respiro necesitaba el gobierno, no con la salida del señor Alberto Otárola. Y usted dice y menciona que se necesita tener no experiencia, se están formando prácticamente, nadie nace aprendiendo, pero en el camino, en el proceso, ya van conociendo. De acuerdo a ello y a la reciente aprobación a la bicameralidad, ¿usted se presentará como candidato al Senado de repente por la región Ica? No, por el momento no podría presumir nada, ¿no? Vamos a ver cómo pasan los tiempos, los años, faltan 2 años todavía, ¿no? Y veremos cómo se desliza o cómo vamos a visorar el panorama político, ¿no? A nivel nacional. Claro que sí, congresista. Me gustaría saber exactamente la intención que tiene el Congreso ante la Junta Nacional de Justicia. Y le hago esta pregunta porque esta semana se movió muchísimo la inhabilitación de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, aunque solo se llegaron a 2 miembros, a la juez Inés Tello y Aldo Vázquez. Pero solo para recalcar, Inés Tello, no olvidemos que estuvo a cargo de los casos por corrupción del expresidente Alberto Fujimori. ¿Hubo o hay alguna intención en contra de la Junta Nacional de Justicia de el mal trabajo cuando solo existió un motivo para todos los miembros de la Junta, pero miraron caras para votar congresista? Mire, no hay ninguna revancha con respecto a lo que ha manifestado, ¿no? Simplemente somos observadores, observamos y mucho más observadores debieron ser los miembros de la Junta Nacional de Justicia, toda vez de que ellos tienen que observar el control de constitucionalidad, han transgredido el artículo 156, hizo 3. Entonces yo creo ellos que en cierto modo evalúan, designan jueces, fiscales, debieran observar minuciosamente la ley, pero si ellos son los primeros en transgredir, conculcar la ley, yo creo que se trabajaría muy mal, ¿no? Incluso los miembros de la Junta Nacional de Justicia son los que evalúan a los fiscales y jueces para la pertinente ratificación luego de 3 años y medio. Habiendo, en cierto modo, sido culpables ellos de una transgresión, yo creo que les serían carentes de ética y moral como para poder evaluar a las personas que he mencionado, ¿no? Valen decir fiscales y jueces. Totalmente de acuerdo. La ética y moral se ha perdido muchísimo y es por eso que estamos en un desbalance ético, se podría decir, en el país. Se intentó, de cierta manera, romper ese equilibrio de poderes. Y lo menciono también por la moción que presentó el congresista Montoya y el congresista Muñante en contra de la Junta Nacional de Justicia por haber suspendido, de cierta manera, a la
fiscal en ese momento, Patricia Benavides. ¿Qué opina usted de esa moción de los congresistas que presentaron? Bueno, yo creo que han encontrado puntos coincidentes como para en cierto modo hacer respetar la ley. Y todos sabemos que el respeto a la ley es la única clave para la convivencia pacífica de los pueblos. Si bien observamos la ley, ya estaríamos entrando pues al mundo donde el más fuerte es el que domina, ¿no? Entonces, como estamos en un país democrático, ¿no? Se debe escuchar y se debe hacer respetar la ley. Entonces, como congresistas, los colegas que usted ha mencionado tienen mucha razón, ¿no? Han revisado minuciosamente algún error que han cometido y con justa razón han presentado la moción. Hace unas semanas, una revista internacional calificó al Estado peruano de un régimen híbrido a un paso del autoritarismo. La verdad que los cuestionamientos son muy fuertes y muy grandes de todos, de la mayoría de peruanos. El 89% rechaza al Congreso, al gobierno de la misma manera. No son ni 2 ni 3 peruanos. Se ha mencionado y lo ha mencionado revistas internacionales, organizaciones internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se ha violado los derechos humanos de los peruanos. Ante eso, me gustaría poder preguntarle, por favor, congresista, sobre la ley que usted presentó bueno, respaldado por su bancada también de reforma constitucional, que busca modificar la elección del presidente del jurado de elecciones a fin de que ya no sea facultad de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, que sea elegido entre los miembros titulares del Pleno mediante votación secreta, por mayoría simple y por un periodo de un año donde ahí sí no hay reelección como la bicameralidad. Me gustaría que me explique un poquito sobre este proyecto de ley que usted presentó de su autoría. Bueno, en efecto, hemos visto todo lo conveniente y lo pertinente. En otros grupos, por ejemplo, se elige al presidente previa votación. Creo que también de esa manera elegían en la Junta Nacional de Justicia quien presidía por un año. En este caso le dieron toda la potestad al Poder Judicial, quien debe designar al presidente, ¿no es cierto? Entonces yo creo que en este caso hay cierta discriminación, por ejemplo, con los representantes del Ministerio Público, el decano del Colegio de Abogados, los decanos de las facultades de Derecho y Ciencias Políticas de las universidades nacionales y particulares. Yo creo que se devolvería a ser un poco más justo, ¿no? Entre ellos, con voto secreto tal como lo han manifestado, designa a un representante, no necesariamente siendo pues representante del Poder Judicial. Yo creo que sería más equitativo y más democrático esa forma de elección. Equitativo y democrático lo dirá el pueblo peruano, congresista. Me gustaría saber si usted está de acuerdo que la fiscal suspendida, Patricia Benavides, quien es investigada por una presunta organización criminal, regrese al Ministerio Público. Y le pregunto esto porque justamente integrantes de su bancada, como la congresista Marta Moyano, también están siendo investigadas en esta presunta organización. Ella mencionó que sí, lo afirmó, que sí había interferido por intermedio del señor Jaime Villanueva para llegar el mensaje a la fiscal de la Nación en ese momento de poder destituir a 2 fiscales que justamente estaban tocando los casos de Fuerza Popular. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Usted le parece correcto que regrese la fiscal suspendida Patricia Benavides al Ministerio Público? Mire, yo creo que no debemos olvidar la presunción de inocencia de todos nosotros. Cualquiera de nosotros podemos ser investigados. Una vez investigado, si se encuentra alguna culpabilidad, entonces pues, sería impertinente que retorne, ¿no es cierto? Está siendo investigada y de acuerdo a eso, teniendo los resultados, verán lo conveniente si retorna o no a ejercer el cargo para el que fue designada como fiscal de la Nación. Yo no podría adelantar ninguna opinión. Esperemos con paciencia el proceso de investigación que están realizando las autoridades designadas para este proceso. Yo estoy de acuerdo a la presunción de inocencia. Yo estoy totalmente de acuerdo porque se tiene que ver primero. Pero en el caso, por ejemplo, si hablamos de presunción de inocencia de la congresista Marta Moyano, que sí
aseguró, lo dijo públicamente, sí, he pedido al señor Jaime Villanueva que interceda por no 2 fiscales para que los retiren del cargo y del caso de que está en investigación de Fuerza Popular. Eso es un delito, tráfico de influencias. Ahí sí no hay presunción de inocencia. ¿Cuál es su opinión al respecto, congresista? Yo respeto la posición de la congresista, es una congresista de experiencia, él sabe por qué se ha expresado de esa manera, de todos modos siempre la dan a investigar. Una vez que no se investigue nadie, pues como se dice, no tiene corona para no ser investigado. De repente hubo algún desliz de entrevista, podemos entender eso, ¿no? Yo creo que todos tenemos derecho a equivocarnos, pero también el deber de enmendar. No sé si se acordará usted cuando un ex premier dijo solamente Dios y los imbéciles nunca se equivocan. Entonces, yo creo que debemos tener en consideración como seres humanos podemos equivocarnos. Totalmente de acuerdo. Una cosa es equivocación, otra cosa es delito, congresista. Tampoco confundamos las palabras. Y sí me gustaría hacerle otra pregunta porque al ya tener en libertad a su líder del partido, Fuerza Popular, se podría decir, a quien representa el fujimorismo, ¿existe de cierta manera un pacto, un trato entre Fuerza Popular y el gobierno de la señora Dina Boluarte? Y le menciono esto justamente porque la declaración del expresidente, que usted también lo escuchó y todos lo escuchamos, mencionó que se quedaba hasta el 2026 porque así lo habían decidido tras un acuerdo. ¿Usted conoce algún tipo de acuerdo, algún trato, algún pacto que haya hecho de repente Fuerza Popular con el gobierno? Desconozco totalmente y es más, yo podría desmentir. Simple y llanamente se está cumpliendo con lo que está escrito en la Constitución, ley de leyes. Se llevó a cabo las elecciones cuando termina el 28 de julio del 2026. Yo creo que en esa línea fue la declaración que las personas que han mencionado han manifestado, ¿no? No están inventando. No creo que hayan ido a ponerse de acuerdo de algo que ya está escrito, ¿no es cierto? Entonces yo creo que está por demás decir, ¿no?, de que por el acuerdo que hayan firmado entre ambos partidos o movimientos se prolongue el mandato hasta el 2026. Eso ya está escrito y así se llevó a cabo las elecciones. Para usted, el señor Pedro Castillo cometió un delito al leer públicamente el intento de golpe de Estado. Yo creo que sí, como digo, no ha cometido un error enorme, ¿no? De repente se adelantó, tal vez ni siquiera lo hubieran vacado a través de la votación, ¿no? Pero que yo creo que se desesperó, yo creo que estuvo mal asesorado y cometió un gran error enorme que en cierto modo ¿Error o delito? Inmutado. Claro, desde luego, el error que lo condujo a cometer un delito, ¿no? Y esto tuvo como consecuencia, ¿no?, de muertes de personas inocentes, ¿no? Y en cierto modo quisieron culpar, pues, no, al gobierno actual. ¿Y lo que cometió el señor Alberto Fujimori en el 92 fue error o delito? Que sí fue concretado. Yo creo que el señor Alberto Fujimori, y el mejor presidente del Perú, no creo que haya cometido delito. Si nosotros hacemos un parangón con los gobernantes anteriores, ¿no?, incluso del expresidente que se suicidó en su época, hubo una matanza en el Frontón, en el Sexto, etc. Ningún presidente se ha escapado. En su gobierno siempre hubo matanza, pero con quienes se han ensañado para salvarnos del terrorismo y el narcotráfico, el que tuvo agallas, como se dice, para tomar decisiones como debiera, fue el presidente Alberto Fujimori. Y por ese motivo lo mandaron preso, ¿no? Yo creo que es una venganza que no tiene nombre, ¿no? Y él nos ha salvado prácticamente de un gobierno dictatorial radical como es el socialismo que tenemos en el vecino país de Venezuela, Nicaragua, están viendo, ¿no? Cuba, en Nicaragua ya se... ¿Señor Montesinos también es una venganza política las actuaciones que tuvo? ¿De quién? Del señor Montesinos, Vladimiro Montesinos. Bueno, yo no podría opinar de él, no estoy muy enterado del accionar que él haya tenido, ¿no? Desconozco, no me ha interesado tanto estudiarlo él. Recibir órdenes del presidente en ese momento, Alberto Fujimori. Ahora, me queda 2 minutos, me dice mi productora, y quiero irme con algo que usted refirió y que yo he respetado muchísimo, que son las muertes que hemos tenido en las protestas. 50 personas que fueron asesinadas por proyectil de arma de fuego. He podido entrevistar a varios casos, niños, jóvenes, personas que no estaban en las protestas, que no eran terroristas.
un niño de 15 años que iba a ver a su mamá y le cayó un proyectil de arma de fuego. Para usted, ¿quién es el responsable político de todas estas muertes? Yo creo que el responsable político de todo esto es aquel triste, célebre personaje que en cierto modo disolvió irregularmente, ilegalmente el Congreso de la República y como tuvo sus huestes que siempre le seguían sus adláteres, ellos son los que han ocasionado la muerte, no la actual presidenta también incluso, ¿no? Ni tampoco Pero, los defensores de sí, la Policía Nacional y en cierto modo la policía está, como se dice, sin resguardo de ley, ¿no? Por ejemplo, capturan delincuentes que quieren meterle bala a la policía, y policías adelante y los liquida y mandan presos. Yo creo que es una tremenda injusticia que están cometiendo, ¿no? sí, congresista, pero los policías y las Fuerzas Armadas recibieron órdenes y las órdenes vinieron de los superiores y los superiores venían de parte del gobierno que en ese momento lideraba y lidera la señora presidenta Dina Boluarte. Ya los televidentes sacarán sus propias conclusiones. Le agradezco muchísimo por esta entrevista. Gracias por este espacio y por Gracias. todo lo que nos ha podido responder. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Yo creo que cada uno tiene su responsabilidad. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a usted.